Muy bien, en esta cápsula estaremos continuando con los temas relacionados a la estadística, en lo particular aquello relacionado a la recolección de datos como esta primera fase del proceso de la estadística, tanto en las cuestiones de estadística inferencial como descriptiva, ¿verdad? Así que permítame un minuto en lo que comparto material. Bien. Ahora, en esta primera fase, que es la relacionada a la recolección de datos, ¿verdad? Que es donde se parte. En particular, faltaría, por ejemplo, mencionar el arte de poder crear un instrumento de recolección de datos, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar un poco a la generalidad, lo vamos a ver más adelante de cómo se puede formular instrumentos, pero en lo particular, y para no profundizar tanto, por ejemplo, en esa cuestión, que es más inherente a investigación, otras, o metodología de la investigación, ¿verdad? Entendamos que para tener una buena calidad en la recolección de datos, es requerido tener un buen instrumento. Eh, un instrumento es aquel formato, aquel documento que nos permite recolectar información de un fenómeno dado con una intención en particular, ¿verdad? Los instrumentos más comunes de aplicar son las encuestas, los cuestionarios, los formularios, que tienen una intención detrás de la obtención de la información y sobre todo la cuestión de poder obtener datos que después van a ser, como vimos, organizados, resumidos y analizados, ¿verdad? En este caso vamos a ver, una vez hecho el instrumento, cómo se lleva esa cuestión de la recopilación de datos o la toma de datos. Primeramente dice, la toma de datos consiste en recolectar una serie de datos que deben ser organizados en base a un orden numérico o en subgrupos, de acuerdo a las características comunes que presentan, ¿verdad? Y en estos instrumentos usualmente se agregan preguntas que nos permiten clasificar la información. En primera instancia vienen preguntas categóricas, que son aquellas que nos permiten clasificar la información, como puede ser edad, grupo sanguíneo, sexo, nacionalidad, estado civil. Es decir, que independientemente de la información que se conteste después en el mismo documento, por ejemplo, una opinión, una calificación, un dato como medidas, longitudes, pesos, etcétera, me va a permitir más adelante clasificar o categorizar los datos obtenidos con base en esas categorías. También vienen preguntas dicotómicas, preguntas categóricas, perdón, escalares, ¿verdad? También pueden haber preguntas abiertas. Va a variar mucho, todo nos va a generar información y dependiendo del tipo de pregunta, información que se nos esté produciendo a través de la implementación del instrumento, pues va a tener que haber un ordenamiento de esa información, ¿verdad? Los datos son situaciones o hechos que se representan numéricamente y que forman parte de nuestra vida cotidiana. Algunas veces y otras se encuentran en libros porque han sido recopilados por otras personas con anterioridad, ¿verdad? Hay dos maneras de recolectar información. La primera es que nosotros mismos apliquemos un instrumento y con base en esa información recolectemos datos que después van a ser analizados. Otros que es a través de, por ejemplo, base de datos oficiales, es decir, que alguien más haya implementado ese instrumento y recolectado una información para después otros puedan analizar. Ejemplo claro de instituciones que se encargan de eso, por ejemplo, puede ser INEGI, que es de donde hay mucha información para analizar. ¿De qué va a depender si aplicar un instrumento o analizar la información de alguna otra organización? Pues de la intención en este caso, de la intención de para qué se va a usar la información. Si la información es muy particular, ¿verdad? O la intención de la implementación del instrumento es algo muy particular, pues probablemente va a ser más recomendable implementar un instrumento. ¿Por qué? Porque a lo mejor la institución, si es que encontramos a alguien que haya implementado un instrumento similar a lo que nosotros decíamos, pues a lo mejor va a haber preguntas que para nosotros es clave, que para ellos no son especialmente importante y viceversa. Si es información muy general o un análisis muy general, y sabemos que hay alguna organización que estudie, que analice y estudie información de manera general, pues nos va a servir datos que a lo mejor en el ejercicio de obtenerlos por fuera, pues va a ser mucho mayor que confiar en la información recolectada por esas organizaciones, ¿verdad? A lo mejor si parte de mi investigación o del análisis va a ser, por ejemplo, o va a requerir la información de cuántas personas trabajan en los diferentes sectores en México, pues uno puede ir a recolectar esa información, pero
de hacer el trabajo de toda una institución que pues, está integrada por cientos y miles de personas, ¿verdad? Y a lo mejor al momento de hacerlo, pues no va a tener la misma rigurosidad y fiabilidad como una organización que ya sea, que está dedicada y tiene mucha mano de obra para hacerlo, como puede ser INEGI, ¿verdad? Dice, por lo anterior, los tipos de datos pueden ser datos originales, son aquellos que son recopilados por nosotros mismos, es decir, que son comprobables de forma rigurosa, datos indirectos, que son aquellos recopilados de enciclopedias, libros de registro, sucesos grabados en audio y video, entre otros, ¿verdad? Para que la estadística pueda ser exacta y verdadera, la recopilación de datos debe ser cuidadosa y precisa, haciendo uso de los medios, recursos y procedimientos que faciliten objetivamente su reunión. Por ejemplo, por medio de cuestionarios, entrevistas realizadas por personas competentes y profesionales para dar lugar a datos originales, ¿verdad? Que eso también va a variar mucho de la intención, ¿verdad? La aplicación de un cuestionario de entrevista va a depender mucho del tipo de información que se requiere. Si es información general sobre el comportamiento de la población, pues se puede aplicar a cualquier persona, ¿verdad? Cuando es información relacionada a un tema en particular, específico o de especialidad, pues sí lo recomendable es implementarlo a gente pues, de especialidad, gente que conozcan. Si por ejemplo yo quiero hacer un estudio sobre el comportamiento de empresarios y emprendedores, pues no le voy a preguntar al ciudadano promedio, el común, ¿verdad? Porque no todos son emprendedores y el punto de vista que ellos pueden proporcionar o abordar, pues va a estar hasta cierto punto sesgado, no va a ser información de calidad para el estudio. En cambio, si hacemos nosotros una investigación enfocada a si las personas que saben o que lo han vivido, que son testimonios de primera instancia del fenómeno, pues va a tener mayor calidad la información que vamos a recopilar, ¿verdad? Ahí habremos de profundizar en métodos más particulares sobre estudios para gente especializada, pues por ejemplo el método Delphi, ¿verdad? Que son entrevistas focalizadas que a su vez se pueden traducir en datos cuantitativos, perdón, es decir, en números. También ser entrevistas que después los testimonios se traducen en información o cruce de entrevistas y datos de entrevista, ¿verdad? Por medio de consultas en fuentes originales y fieles para dar lugar a los datos directos, ¿verdad? Técnicas de investigación social, ¿verdad? Dice, las técnicas se refieren a procedimientos que se siguen para obtener información. Algunas de las técnicas más populares son la de observación, se realiza directamente en el investigador en el campo, ¿verdad? Como lo había mencionado, esto está focalizado sobre todo cuando he requerido analizar un fenómeno en primera instancia o que no hay información en base de datos o que nadie más lo haya investigado en su momento. Interrogación cuando se hace un cuestionamiento directamente, dice indirectamente, se le pide por preguntas a terceros, ¿verdad? O lo que es lo mismo, se consulta la observación de terceros. Revisión documental o de archivo, también es un análisis indirecto, dice porque ya fue registrado por otras fuentes, lo usual es que sean fuentes confiables. Y experimentación, que es la menos usual en el campo de la ciencia social, porque primeramente para llevar a cabo un experimento tiene que haber un ambiente controlado y un protocolo de investigación y parámetros que puedan ser manipulados para ver cómo cambia el resultado de los datos obtenidos, ¿verdad? En ciencias sociales, económicas, administrativas es complicado que se dé algún tema de experimentación. Casi siempre se dan, por ejemplo, en las ciencias sociales inherentemente del ámbito de si la psicología o sociología, ¿verdad? Donde hay este cierto margen, opciones para poder hacer un protocolo de experimentación. En ciencias sociales es poco probable, que siempre se destinan las investigaciones a el ramo de la observación o la interrogación o la revisión documental. Dice experimentación, dice manipulación de variables, que variable es un conjunto de datos o fenómenos que se están analizando, que produce un dato en un grupo experimental de la población, objeto de estudio para medir los resultados, comparándolos con otro grupo de control o un grupo que no está siendo controlado, que mantiene o que las variables no están siendo manipuladas, ¿verdad? Sin modificación de variables. No aplica para estos proyectos, ¿verdad? Refiriéndonos al temas del ámbito social, ¿verdad? Técnicas e instrumentos, ¿verdad? Todos los instrumentos invariablemente contienen ítems o preguntas para recolectar información. Las preguntas es, ¿qué quiero saber? ¿Sí? O tienen que responder o estar estructuradas para poder responder esa cuestión. Si es derivado del análisis de variable o indicadores. A lo que va con esto. En un instrumento puede haber múltiples preguntas o ítems que me permitan medir de manera multifactorial o desde múltiples perspectivas una variable.
o múltiples variables. Por ejemplo, yo puedo tener un instrumento de 100 preguntas que me permita medir 100 variables distintas, que puede ser una variable, puede ser peso, altura, sexo, nacionalidad, preferencias, gustos, opiniones, este, hay demasiadas cosas que se pueden medir, ¿verdad? También puede haber múltiples preguntas que solamente me permitan medir uno o dos variables. O, en cuyo caso, se pueden lanzar múltiples preguntas y solamente emplear aquellas de mayor consistencia dentro de la obtención de la información. Los instrumentos, ¿cómo lo va a hacer? El instrumento es cómo lo va a hacer, es decir, cómo se va a aplicar esas preguntas. Pueden ser preguntas cerradas, abiertas o de diferente manera. Por ejemplo, para observación, las preguntas se van a registrar a través o se van a ver dentro de una lista de cotejo, un checklist o una lista de verificación, una bitácora o un diario de campo, en técnicas de interrogación, entrevistas, encuestas y cuestionarios, entre otros, técnicas de revisión documental o archivo a través de fichas de archivo, reportes estadísticas, tablas y gráficas, entre otros. Las técnicas de experimentación, el instrumento va a variar mucho y va a depender de la elaboración del mismo investigador, ¿verdad? Aquí otro gráfico que muestra estos mismos instrumentos, nada más que agrupados. Habían las técnicas de observación y cuáles instrumentos se pueden emplear, interrogación y técnicas de revisión documental y de experimentación. Sí, aquí viene la descripción de qué es cada cosa, ¿verdad? En entrevistas se aplica a las conversaciones de carácter profesional en la que la información obtenida será tratada de forma cualitativa, no estadísticamente. La encuesta es un instrumento de recolección de datos que utiliza un listado de preguntas fuertemente estructuradas y que recogen opiniones para ser tratadas estadísticamente con una perspectiva cuantitativa. Cuestionario es un instrumento con una lista de preguntas estructuradas mixtas por escrito para recoger información cuantitativa. ¿Verdad? Aquí viene una serie de instrumentos a quien se le aplica, por ejemplo, la entrevista, expertos de tema como son investigadores o con estudios. La intención es que lo aplica el investigador de manera verbal, y usualmente tienen preguntas abiertas. Se recomienda que tenga 5 a 15 preguntas. Se aplica a pocas personas, de 3 a 5 personas. Se suele grabar en las entrevistas, encuestas, se aplica a un público general. Se aplica a investigador, lo aplica un investigador, un encuestador, en caso que no lo aplique uno directamente. Es formato verbal escrito, preguntas cerradas. Se recomienda pocas preguntas a un público general, a una muestra, perdón, que representa a la población. Se registran tablas y cuestionarios, se aplica a los involucrados o los que participan. Es autoaplicable, usualmente se pone por escrito, tiene preguntas mixtas, se aplica a más de 30 personas y parte de una muestra y casi siempre queda por escrito, ¿verdad? Aquí vienen los diferentes tipos de preguntas, preguntas abiertas. El sujeto indagado tiene libertad para responder, por ejemplo, dónde vive o cualquier otra pregunta que tenga una respuesta más amplia. Preguntas cerradas dicotómicas, preguntas con dos alternativas de respuesta, por ejemplo, ¿trabaja usted actualmente, sí o no? Preguntas agarras categóricas, emplea de forma escalar, categorías o una forma, una escala, por ejemplo, ahí viene sin riesgo, riesgo de bajo, riesgo moderado, riesgo alto, ¿verdad? Con esto estaremos cerrando esta cápsula para continuar en las siguientes cápsulas.